promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, Aquí estás, tocando mi corazón. Siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
Buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán. Bienvenidos al estudio bíblico de este domingo 3 de mayo del 2020, donde continuaremos con el estudio del libro de los Hechos. Empezaremos esta clase en el capítulo 8 con la conversión de Pablo, quien es considerado como el primer gran misionero de la Iglesia cristiana. Y la terminaremos justo antes de iniciar su primer viaje misionero, en el capítulo 13. La primera vez que se menciona a Saulo de Tarso en la Biblia es en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, durante el martirio del diácono Esteban. Saulo nace entre los años 5 y 10 después de Cristo en la ciudad de Tarso, de acuerdo a lo que podemos ver en el capítulo 21 del versículo 39 del libro de los Hechos. En el seno de una familia acomodada de artesanos judíos de cultura helenística que tenían la ciudadanía romana. Tarso es la capital de la provincia de Cilicia. Un siglo antes de Cristo se fundó una escuela filosófica, convirtiendo este lugar en una ciudad universitaria con una atmósfera intelectual teñida de pensamiento griego. En este ambiente es donde Saulo adquiere su primera instrucción académica. Además, como a todo joven judío, los padres de Saulo le enseñaron un oficio: fabricaba lonas para hacer tiendas. Al terminar su instrucción en Tarso, sus padres lo envían a Jerusalén para que continúe sus estudios con un reconocido fariseo y doctor de la ley, miembro del Sanedrín de nombre Gamaliel. En Hechos 22:3 podemos ver esto. En el año 30, cuando fue crucificado el Señor Jesucristo, posiblemente Saulo ya no vivía en Jerusalén, pero en el año 36, cuando fue lapidado el diácono Esteban, se encontraba de nuevo en Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, Saulo, que respiraba muerte y amenazas en contra de los cristianos, solicitó al sumo sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco, y así buscar, y al encontrar hombres y mujeres cristianas, traerlas presas a Jerusalén. Damasco era una ciudad que se encontraba aproximadamente a 218 kilómetros en línea recta de Jerusalén. En la época del apóstol Pablo, la provincia era gobernada por el rey Aretas, según nos lo indica 2 de Corintios 11:32. Llegó a ser la capital de Siria. Era un centro comercial importante, ya que en esta ciudad se cruzaban las caravanas que venían del oriente, del occidente y del sur, que llevaban sedas, perfumes, alfombras y alimentos. Es una ciudad muy antigua, ya existía en la época de Abraham. Génesis 14:15 ya la menciona. Fue un lugar importante para la historia bíblica. Rebeca, la esposa de Isaac, era de Siria, y Jacob trabajó en Siria por Raquel. El rey David la subyugó y gobernó por algún tiempo, según nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 6. El rey Acaz destruyó a Damasco y acabó con el poder de Siria. En Segunda de Reyes 16, de versículos del 7 al 9, podemos ver esto. En el año 333 a.C., la ciudad vuelve a surgir cuando un ejército de Alejandro Magno la captura. En el año 63 después de Cristo, se convierte en una provincia del Imperio Romano. Pablo, en el camino a Damasco, de repente le rodea un gran resplandor de luz del cielo. Cayendo al suelo, escucha una voz que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, llevándole a la casa de uno llamado Judas, ubicada en la calle llamada Derecha, donde permaneció 3 días sin ver, ni comer, ni beber agua. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, levántate y ve a la casa de Judas y busca a Saulo. Ananías le dice al Señor que se decían muchas cosas de Saulo, de cómo perseguía a los cristianos y les hacía mucho mal, y que aún ahí, en Damasco, tenía mucho poder. Pero el Señor le dice que Saulo es un instrumento escogido por él para llevar su nombre a gentiles, reyes e hijos de Israel. Entonces Ananías obedece, va a la casa que el Señor le había indicado y encontró ahí a Saulo, y poniendo las manos sobre él, oró. Al terminar la oración, Saulo recuperó la vista y comió y recuperó fuerzas. Saulo empezó a predicar en las sinagogas de Damasco. En lugar de buscar cristianos en las sinagogas, a aprenderlos y llevarlos preso a Jerusalén, ahora Saulo predica a Cristo, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados algunos días, los judíos, molestos con Saulo, se ponen de acuerdo para matarlo y vigilaban las puertas de la ciudad para evitar que escapara. Esta conspiración llega a los oídos de Saulo y los discípulos le ayudan a escapar bajándolo por el muro en un canasto. Saulo empezó a saber lo que los cristianos sentían cuando él los perseguía para matarlos. Saulo regresa a Jerusalén y trata de juntarse con los discípulos, pero ellos le tenían miedo. Entonces Bernabé les cuenta cómo fue la conversión de Saulo y cómo había predicado valientemente en las sinagogas de Damasco. Pero los griegos empezaron a conspirar para matarle, por lo que los discípulos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras Saulo se encontraba en Tarso, Pedro realiza un viaje a la región de Lidia y sana a un hombre paralítico de nombre Eneas. Después se traslada a Jope. Aquí es llevado a la casa de una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, que ya había muerto. Otras viudas le platican a Pedro que Dorcas les hacía túnicas y vestidos. Entonces, Pedro, pidiendo que le dejaran solo, se arrodilla y volviéndose al cuerpo de esta mujer, le dice, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y Pedro, dándole la mano, la levantó y la presentó a sus discípulos. A un centurión de la compañía llamada la Italiana, que era piadoso y temeroso de Dios, le es revelado por una visión que mande traer a Pedro, que se encontraba hospedado en la casa de un cierto hombre llamado Simón, que era un curtidor. Mientras que unos hombres iban por él, Pedro subió a la azotea para orar. Tuvo hambre y al querer comer, tiene una visión donde se puede ver un lienzo atado por las 4 esquinas que tenía todo tipo de animales terrestres, reptiles y aves. Una voz le dice a Pedro que mate animales y coma. Pedro contesta, Señor, no, porque cosa inmunda he comido jamás. Entonces una voz le dice que lo que Dios limpió no lo llame inmundo. Esto se repitió 3 veces. En eso llegan los hombres enviados por Cornelio y le dicen a Pedro que los acompañe. El Espíritu le había dicho a Pedro que fuera con esos hombres
Así que los acompañó a la casa de Cornelio. Al llegar, Pedro expresa que Dios le ha mostrado que ningún hombre debe ser llamado común o inmundo. Pedro comprende que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia. Recordando que los profetas habían dicho que todos los que creyeran en Jesucristo recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Desde este momento, Pedro entiende que no solo sobre los judíos, sino también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, le reclaman por qué había comido con hombres incircuncisos. Entonces, Pedro les cuenta lo ocurrido en Cesarea con el centurión y les explica cómo Dios le había enseñado y cómo al predicarles también había descendido el Espíritu Santo sobre los gentiles, por lo que Dios había dado el mismo derecho a los gentiles que a los judíos. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, solamente superada por Roma y Alejandría. Se encuentra ubicado en la ribera del río Orontes. Fue fundada por Seleuco Nicator, 300 años antes de Cristo. Se le llamó así en honor a Antíoco, padre de Seleuco. Llegó a ser la capital de la provincia de Siria. En esta ciudad se promovieron todas las misiones hacia los gentiles. Después de la muerte de Esteban, se inició en Jerusalén una gran persecución contra los cristianos, de forma que fueron esparcidos por varias provincias. Algunos de ellos llegaron a esta ciudad y fundaron una iglesia. Lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 19. En cuanto se instalaron, iniciaron con la predicación de la palabra, logrando que gran número creyera y se convirtiera al Señor. Fue aquí donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Hechos 11:26. En los tiempos del emperador Claudio hubo una gran hambre en Jerusalén. Entonces la iglesia de Antioquía decidió enviar socorro a los hermanos de Judea, lo cual hicieron por mano de Saulo y Bernabé. El rey Herodes inicia una gran persecución contra algunos de la iglesia de Jerusalén, matando a Jacobo, que era hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a algunos, entonces encarceló a Pedro, custodiándolo entre 2 soldados. Estando Pedro en su celda, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. Y tocando a Pedro le dijo, levántate pronto, y las cadenas se soltaron. El ángel le dijo que se ciñera y se pusiera las sandalias y le siguiera. Salieron, pasando por la primera y segunda guardia, llegando a la puerta, ésta se abrió y así salieron a la calle y el ángel se apartó de él. Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Al tocar la puerta, una muchacha llamada Rode reconoció la voz de Pedro y después de avisarle a los de la casa le permitieron entrar. Pedro les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Herodes se enojó mucho porque Pedro se había escapado y mandó matar a los guardias. Poco después, el rey Herodes murió. Pablo y Bernabé entonces regresaron a Antioquía, llevando con ellos a Juan Marcos. Dejaremos el estudio de este domingo hasta aquí. Continuaremos el siguiente domingo estudiando los viajes misioneros de Pablo y analizaremos cómo se fueron organizando las primeras iglesias cristianas en el siglo I. Espero que hayan podido aprender algo y que Dios les siga bendiciendo. La
Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, le da la más cordial bienvenida a nuestro culto de adoración online. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios que nos permite estar reunidos y esperamos que sea de gran bendición y edificación en sus vidas. La palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 8 y los versículos del 1 al 9 dice de la siguiente manera: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo, y también mandó que los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, porque nos permite, Señor, estar en estos momentos alabando y glorificando tu nombre, Señor. Porque a pesar de la prueba, Señor, porque a pesar de tantas circunstancias difíciles, Señor, tú estás siempre presente y estás en medio de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este culto, Señor. Pedimos que nos abras nuestros corazones, Señor, y que podamos escuchar tu voz, Señor. Porque sabemos que tú tienes cosas que decirnos, Señor, cosas que manifestarnos, Señor. Queremos escucharte, Señor, a través del mensaje de esta mañana, Señor. Queremos que tú recibas este culto, Señor, porque queremos dártelo en gloria y honra a tu santo nombre, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, Señor, y bendice a cada una de las personas que está escuchando tu mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo
Muy buen día, es un gusto estar una vez más aquí en el culto unido, primer día de la semana, día de reunión, y un gozo también poder compartir la palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, lecciones de Dios para los necesitados. Estamos aún en la etapa donde vemos que las familias, el mundo y en la sociedad pues están enfrentando retos o estamos enfrentando retos, y pues qué bonito ver en la palabra de Dios que el Señor Jesús, Dios mismo, está al tanto, al pendiente de su creación. Creyentes o no creyentes, la gracia de Dios se manifiesta a todos de alguna manera, y me da mucho gusto saber de que como iglesia seguimos adelante, como iglesia seguimos cada domingo reuniéndonos en espíritu, a la distancia, pero cada uno recordando que cada primer día de la semana tenemos una reunión, no tanto en un lugar, no tanto en un templo en particular, sino una comunión con nuestro Padre Celestial, una comunión como hermanos en Cristo, en la alabanza, en la lectura de la Biblia, en los cantos. Y bien, quisiera compartir con ustedes un pasaje que viene en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. El Evangelio de Marcos, capítulo 8. Si usted quiere abrir su Biblia ahí conmigo, donde usted esté reunido con nosotros en la sala, en donde usted esté viendo en su oficina este mensaje a través de nuestra iglesia, pues le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, y leer juntos los versículos del 1 al 9. Aquí en mi Biblia tiene un título que dice Alimentación de los 4,000. Y a través de este pasaje, de este milagro que el Señor Jesús obró hace 2,000 años, y que Él sigue obrando cada día a los que creen en Él, poder tomar unas lecciones para nosotros en estos días. Si ya están ahí con su Biblia abierta, dice la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también los pusieran delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Qué hermoso pasaje. Algunos otros evangelios como Mateo narran que eran 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. El Evangelio de Juan narra que añade a este pasaje que un pequeño fue el quien estuvo dispuesto, un jovencito, un niño, a compartir del lonche que traía, que eran esos panes y esos peces. En este pasaje que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de la forma como nuestro Señor Jesucristo enfrenta cada una de las necesidades que el ser humano pueda enfrentar o llevar. Gracias a Dios que Él tiene un cuidado integral de su pueblo. Dice la Escritura que una gran multitud de personas, aquí en este pasaje dice que eran unas 4,000, que habían venido a Jesús para recibir su palabra, pero no había nada para comer, pues estaban en un desierto. Quizás algunas personas que tal vez estén viendo este mensaje, algunos hermanos en Cristo, estén pasando por alguna necesidad económica, tal vez de salud o familiar.
En algún caso puede ser matrimonial, de desempleo. Pero quiero que veamos que Dios tiene lecciones muy importantes que darnos este día a cada uno de nosotros. A cada uno que viene delante del Señor, con cualquiera que sea la necesidad. Uno de nosotros, ¿verdad?, que en este día podamos estar como iglesia reunidos, o algún amigo, un hermano, puede ver en estos versículos que nos enseña la palabra de Dios que el Señor tiene cuidado de nuestra vida. Y la primera lección que puedo ver en este pasaje, en el versículo 1 al 3, dice que había una gran multitud y no tenían qué comer. Versículo 1. Yo puedo ver aquí que nuestra necesidad no nos vuelva egoístas e indiferentes a las necesidades de los demás. Que lo que nosotros estemos pasando no afecte nuestra fe ni nuestro amor cristiano por los que están pasando tal vez lo mismo que nosotros, o tal vez cosas más fuertes. Un ejemplo es el Señor Jesús, que Él se puso en el lugar, ¿verdad?, de misericordia, y Él dice aquí que tuvo compasión de la gente. 3 días habían estado en el desierto, Jesús predicando y enseñando a la multitud, y ellos escuchaban atentamente lo que Él les decía, pero pasó algo. Dice la Escritura que ya no tenían que comer, que nadie había comido. Pero fíjense algo muy importante, ni el mismo Señor Jesús había probado pan. Estaba bajo las mismas circunstancias. El Señor Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: tengo compasión de la gente. Lo dice el versículo 2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. El Señor no se reunió con sus discípulos, ¿verdad?, para saber por qué no habían conseguido algo para comer, tanto para Él como para ellos o los demás. Yo quiero que pensemos, porque el Señor Jesús se olvidó de su propia hambre para saciar la necesidad de la multitud. Cada vez que venimos o nos reunimos en la iglesia, como en este día, cada uno en nuestro hogar, cada uno en su casa, venimos a nuestro culto, tenemos en el corazón orar la necesidad del hermano que está a nuestro lado. Tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesús. Él no solo pensó en su hambre, Él no solo pensó en su necesidad, sino dice ahí que tuvo compasión por los demás. Hoy, gracias a Dios, como iglesia podemos reunirnos para orar y también para actuar. Orar por la familia, ¿verdad?, que esté pasando alguna necesidad, aún más que nosotros quizás, o tal vez la misma. Tenemos que tomar el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesús y no volvernos egoístas, es decir, solo preocuparnos por nuestras necesidades y nuestros problemas. Y la primera lección muy importante, hermanos, que aprendemos del Señor es no ser indiferentes y a la medida de lo posible extender la mano, mostrar el amor de Dios en nuestra vida a aquel, ¿verdad?, que lo está necesitando. Segunda lección, en el versículo 2, el Señor Jesús nos enseña, ¿verdad?, que Él siempre se compadece de nuestra necesidad. Segunda lección, Dios siempre está al tanto de nuestras necesidades. Tenemos que poner mucha atención en las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: tengo compasión de la gente. El Señor no sintió lástima por las personas. Él sintió en su ser compasión, que aunque son sentimientos parecidos, pero tienen grandes diferencias. Compasión en la palabra original significa mover las entrañas, mover lo más profundo del cuerpo para llevarnos a la acción. Es sentir el dolor o la necesidad de nuestro prójimo como propia. Es muy diferente a lástima. Lástima es un sentimiento de tristeza por la necesidad de los demás, pero es pasiva y no actúa. Solo se entristece, pero no hace nada. El Señor está sintiendo este día la necesidad de nosotros. Dios sabe lo que está pasando, el país, nuestro estado.
algunos hermanos de nuestras iglesias de Faro, de Gracia, del Calvario. Pero saben, yo me siento en paz porque yo sé que Él siente nuestro dolor. Él sabe de la tristeza de nuestros hermanos o su preocupación. Y saben, Él no se va a quedar pasivo. La palabra compasión dice que es lo que mueve a la acción. El sentir el dolor o las necesidades de los demás. Y es lo que el Señor Jesús nos muestra en este pasaje. Yo sé y estoy seguro que Él va a obrar en nuestra tristeza. El Señor va a actuar en nuestro favor para saciar nuestra necesidad de paz, de armonía en la familia, no solo económico, sino también puede ser espiritual y emocional. Muchas veces la compasión de nuestro Dios supera nuestra fe. Y es algo que me llama la atención. Dice el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? La gente no estaba pidiendo pan. Ahí no dice el pasaje que alguien empezó a preguntar por algo de comida. Y es algo muy especial para nosotros en este día recordar, hermanos. Esas personas no pidieron, esas personas no clamaron un milagro o que les brindaran algo de comida. El Señor Jesús se ocupó por compasión de su necesidad. Aunque quizás nos cueste creerlo, la compasión de Dios obrará en nuestra vida. Aún dice la Escritura que antes que nosotros le pidamos, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Esta lección es muy importante porque yo sé que Dios está actuando en nuestra iglesia, está actuando en nuestra familia, aún creyentes o no creyentes. Dios tiene un propósito en medio de cualquier necesidad. Otra lección que puedo ver muy importante es la segunda parte del versículo 2 del Evangelio de Marcos que estamos considerando en este día. Dice, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Yo puedo ver aquí, hermanos, que esta gente nos enseña que su necesidad no les hizo alejarse del Señor. Yo espero que nuestra iglesia y todo aquel hombre y mujer joven de fe, bajo estas circunstancias que estamos pasando, no son motivo para alejarnos del Señor. Al contrario, permanecer firmes. Dice aquí que habían pasado 3 días y esa multitud, ni uno solo, se movió del lugar. Las personas tenían 3 días de estar con el Señor y no habían comido. Y subrayo, nadie se había movido. Dice la Biblia. Dice, pues algunos de ellos han venido de lejos. Dice, ya hace 3 días que están conmigo. ¡Qué hermosa lección! Hoy el Señor nos reta y nos motiva a no movernos de su camino, a no movernos de su iglesia, a no movernos de nuestra fe, hermanos, a no rendirnos, a no apartarnos, a tener confianza que el Señor se ocupará de nuestras necesidades. Yo sé que extrañamos vernos, yo sé que extrañamos alabar a Dios juntos, pero yo creo que es también parte de valorar, como lo hacía el salmista David, ¿verdad? Que a su alma anhelaba ardientemente estar en la casa de Dios. Hoy en la mañana un hermano de otra iglesia mandó un video de unos bebés o unos niños. Y él hacía un comparativo de cuando nos volvamos a ver. Y esos niñitos se abrazan, se besan y se abrazaban uno al otro. Yo espero en el Señor que cuando podamos reunirnos una vez más, hermanos, como iglesia, ¿verdad? Estemos los que hace tiempo nos vimos y aún otros que a través de este medio están escuchando el mensaje, que están sabiendo que Príncipe de Paz, que el Calvario, siguen compartiendo de la palabra de Dios. Siguen compartiendo del amor de Dios con los ministerios, de nuestras hermanas que están haciendo caretas, de nuestros hermanos que están compartiendo algo de despensa, que están compartiendo tiempo, ¿verdad? A través de una videollamada, de una llamada telefónica, dando un mensaje de esperanza a los vecinos, a los parientes. Que nuestra necesidad, hermanos, no nos aleje del Señor. Otra cosa que puedo ver en el versículo 3, dice, y si los enviaren ayunas a sus casas,
se desmayarán en el camino. Qué hermoso ver que Dios no es indiferente al esfuerzo que hacen aquellos para buscarlo. Escúchelo bien, hermano. Dios no es indiferente al esfuerzo, se le puede llamar de alguna manera, que hacemos para buscarlo. El Señor Jesús estaba preocupado que se los mandara sin comer. Podrían desmayarse, lo dice la Escritura. Sabía que algunos de ellos habían venido de lejos. Hoy en día, por medio de la tecnología, podemos tener aplicaciones en nuestros teléfonos o relojes incluso para contar los pasos que damos durante el día o cuando muchos hacen ejercicio. Y si la tecnología puede hacer eso, ¿cuánto más nuestro Dios sabe cuánto caminamos para venir a buscarle? Él conoce cuánto hemos pagado, ¿verdad?, para llevar a un familiar, a algún amigo a su casa. Él conoce si hemos salido sin desayunar o comer, pero queremos oír la palabra de Dios. El Señor sabe que muchas de las veces, quizás aún sin dinero, queremos buscar al Señor, anhelamos ir a la casa de Dios. Él sabe, ¿verdad?, que nos hemos esforzado para buscarle. ¿Y saben qué, hermanos y amigos? Él se encargará de nuestra necesidad. Dice el pasaje que Él sabía, ¿verdad?, que aún en el camino podrían desmayarse, que tenían necesidad. Y el Señor Jesús nos los mandó, ¿verdad? Simplemente así. Él se encargó de su necesidad. Me encanta cómo dice el Evangelio de Juan, donde dice que comieron hasta saciarse y aún sobraron varias cestas. Qué hermoso que el Señor es así con los que se acercan a Él. Hace tiempo predicaba de que Dios siempre ha estado hablando. Él ha enviado a sus profetas y los apedrearon. Él envió a sus mensajeros y los despreciaron. Dios siempre ha estado buscando a su pueblo, a su creación, a la iglesia. Pero yo siempre he creído que en este tiempo, hermanos y amigos, ahora es tiempo de que nosotros busquemos al Señor. Hace poco compartía de la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Ella tuvo que abrirse paso entre la multitud porque sabía que el Señor Jesús podría hacer algo en su vida. Y no esperó a que el Señor Jesús pasara por su aldea. No esperó a que el Señor Jesús, alguien le dijera, mira, hay una mujer enferma, ve a sanarla. Ella con sus pocas fuerzas, después de 12 años estar enferma, con sus pocas fuerzas quizás, buscó al Señor. Yo creo, hermanos, que hoy es tiempo de buscar al Señor, de que nosotros toquemos el borde de su manto. Algo también a la luz de este pasaje, hermanos, es que en la necesidad no debemos de dudar del poder de nuestro Señor. Dice el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Muestran un poco de duda. Muchas veces ha ocurrido. Los discípulos olvidaron del poder del Señor. Ellos vieron todo el nivel terrenal y se preguntaron de dónde podría alguien saciar de pan a una multitud en el desierto. Ellos tenían junto a ellos al Dios omnipotente hecho hombre, pero se seguían preguntando, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? Yo espero hoy, en estos tiempos, que nuestra fe, ¿verdad?, no nos haga preguntarnos exactamente lo mismo. ¿De dónde voy a conseguir dinero para pagar las deudas? ¿Cómo voy a pagar la medicina ahora que estoy enfermo? ¿Dónde voy a encontrar trabajo ahora que pase todo esto? ¿Cuánto tardará en que todo vuelva a la normalidad en cuestión de salir del trabajo, de tantas cosas? Que no olvidemos que junto a nosotros, hermanos, amigos, está el Dios omnipotente, ese Dios hermoso, maravilloso, que se hizo hombre y habitó, como dice el Evangelio de Juan, entre nosotros. Y que el mismo evangelista nos recuerda que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no se nos olvide, hermanos, que Él es el Dios omnipotente y que nada es imposible para nuestro Dios. Aquí lo dice la Escritura, versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis?
Ellos dijeron 7. Es importante notar que el Señor Jesús no preguntó cuánto faltaba para alimentar a todos. Si eso hubiese sido la pregunta, ellos dirían, faltan 3,993 panes. Pero esa no fue la pregunta. Él preguntó, ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron, 7. Dios nos dice, yo quiero tomar esta enseñanza para nosotros, que dejemos de preocuparnos por lo que nos hace falta, dejar de preocuparnos por lo que no tenemos, dejar de preocuparnos por tener algo. Yo creo que nuestra preocupación principal es acercarnos al Señor y saber, ¿verdad?, que tenemos algo para poner en las manos de nuestro Señor. Y que ese algo, como lo hemos hecho en estos últimos días, siendo poco, el Señor lo va a convertir en mucho. Ya no son panes lo que Cristo nos pide. El Señor solo quiere que tengamos algo, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza. Y con eso, Él puede hacer mucho. Y eso yo le puedo llamar fe. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere en estos tiempos de su iglesia. Fe, esperanza, confianza, hermanos. Mateo 17:20 dice la Escritura, Jesús les dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En estos tiempos, queridos hermanos, el Señor Jesús y Dios no nos está pidiendo mucho, y no nos está preguntando qué no tenemos. Yo creo que la pregunta de este día sería, ¿qué tanta fe tenemos en el Señor? Si tenemos fe, es lo único que nuestro Dios necesita para hacer grandes cosas en nuestra vida, el día de hoy, el día de mañana y por siempre. Les digo, el Señor Jesucristo no dijo cuántos panes faltan. Ellos pudieran haber dicho 3,993, un número grande. Yo creo, hermanos, que la pregunta que el Señor Jesús fue muy correcta. ¿Cuántos panes tienen? Y ellos dijeron 7. 7 para 4,000 no podría ser mucho, pero eso poco en las manos del Señor se convirtió en una bendición. Y me gusta cómo lo narra el evangelista Mateo, el evangelio de Juan, donde dice que fueron saciados, que comieron hasta llenarse, y aún dice la Escritura que aún sobraron algunas cestas para llevar a casa. Hoy, hermanos, en esta lección tan importante de que el Señor está al pendiente de nuestras necesidades, también nos recuerda que la fe es algo importante. Que no dejemos de sembrar, que no dejemos de compartir. Yo sé que lo hemos hecho, pero a la medida que lo hagamos creyendo de que poco en las manos de Dios, Él lo convertirá en mucho, es lo que el Señor espera hoy en día para nuestra iglesia. Yo quiero que oremos, hermanos, por las familias de nuestra iglesia. Gracias a Dios, el jueves fue un lindo culto. El hermano Isaí nos compartió la palabra de tener cuidado no solamente de nuestras medidas de higiene en nuestro cuerpo, sino también de cuidar nuestra alma, de cuidar nuestra vida cristiana. Y una manera muy hermosa de cuidar nuestra vida cristiana es orando por nuestros hermanos, orando por nuestros vecinos que no conocen del Señor, por nuestros familiares que aún no conocen del Señor, que ellos puedan sentir la paz que nosotros tenemos bajo estas circunstancias. ¿Qué es lo que nos da la paz? ¿Qué es lo que nos da la confianza de que Dios sabe de nuestra necesidad y que Dios va a actuar en nuestro favor? Pues es la fe. Dice aquí la Escritura, el Señor Jesús les dijo, si tuvieren fe como un grano de mostaza. Hace unos días, antes de que empezara todo esto de no poder salir y visitar, tengo recuerdos muy bonitos con nuestras hermanas de visitación.
Hicimos algunas visitas donde se les entregaba un presente, una bolsita, y esa bolsita contenía algunas cosas, un poquito de sal, donde nos recordaba el propósito cuando Dios nos escogió para ser sus hijos, ser sal y luz para el mundo. Y también venía unos granitos de mostaza. Y eso nos recuerda, ¿verdad?, que así empieza nuestra fe. Y a medida que conocemos más al Señor, a medida que vemos más su mano en favor de nuestras dificultades, yo creo que esa fe se va haciendo grande. Si usted va comenzando a caminar con el Señor y ahorita se sabe que se ha puesto complicada la vida, lejos de quererse mover del camino de Dios, que haga crecer esa semilla de mostaza. Es mi invitación en el nombre del Señor, ¿verdad? Que nuestras necesidades no nos hagan dudar del poder del Señor. Que no olvidemos que junto a nosotros está un Dios en el cual la palabra imposible no existe ni está en su diccionario. Y gracias, hermanos, porque como iglesia pues seguimos adelante. Tenemos ministerios. Gracias a Dios yo he podido seguir visitando el Calvario. Hace unos días fue a Villas del Pedregal. Seguimos, hermanos, porque sabemos que la mies es mucha y tenemos que aprovechar este tiempo en tanto que Dios nos dé fuerza, en cuanto que Dios, ¿verdad?, tenga un propósito para nosotros, pues nosotros también poder cumplirlo. Y también, pues que como es nuestro culto, podamos cantar. Ahorita va a haber unos cantos, que también podamos depositar nuestra ofrenda con mucha fe, ¿verdad?, de que es para la obra del Señor, y que lo que hacemos para Él, lo poco, Él lo convertirá en mucho. Él se encargará de nuestra despensa, Él se encargará de nuestro trabajo, Él se encargará de nuestra familia, hermanos, si solamente podemos creer que el Señor está al tanto, hermanos, de nuestras necesidades. Que no lo dudemos, hermanos, que no nos movamos de su camino. Aquí dice la Escritura, ¿verdad?, que ellos estaban 3 días y no se movieron, ¿verdad?, de ese lugar por estar escuchando las palabras del Señor. Hoy en día como iglesia, pues que también nosotros sepamos esperar y sigamos aprendiendo a confiar y a depender del Señor. Pues, hermanos, es la meditación de hoy. Yo espero que pronto pasen los días, que pronto volvamos a reunirnos y lejos de llegar menos, ¿verdad?, a nuestra congregación, a nuestro templo, que seamos más, que estemos más llenos de fe, de gratitud, porque nos vamos a volver a ver y nos vamos a volver a abrazar. Esa es mi confianza, esa es mi fe en el Señor. Quiero terminar con una oración. Le invito a que ahí en su hogar se una conmigo y tengamos esta palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te doy muchas gracias porque en mi fe, Dios, está un Padre que no está ausente de nuestras preocupaciones, que no está lejano de nuestras necesidades y que está presente cada día de nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de tu iglesia, tú tienes cuidado, Dios, de tu pueblo. Y yo sé que en tu misericordia, en tu compasión, también tienes cuidado, Dios, de nuestro país y del mundo, Dios, que es tu creación. Aunque otros duden, aunque otros no quieran conocerte, gracias, Dios, por los que nos hemos querido acercar a ti y no movernos de este camino, aunque pasen varios días y haya necesidad. Gracias por la fe, Dios, que es la que nos sostiene. Gracias por la fe en aquel Señor Jesús que no se quedó en una tumba, sino en un Cristo victorioso que prometió estar con nosotros todos los días y que lo podemos creer, lo podemos sentir en nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú extiendes tu mano de amor y de cuidado a través de un hermano, de un amigo, de un vecino, y nos haces, Señor, llegar a algo, un mensaje, una llamada diciendo que están orando por nosotros, que están pensando, Dios, que estamos bien. Esa es tu gracia, Dios. Ese es tu cuidado para nosotros, que podamos sentirnos necesitados. Bendice a cada familia de nuestra iglesia.
de Príncipe de Paz, del Calvario, de Faro de Gracia, que están atravesando tiempo difícil, que recuerden este milagro que hiciste hace 2000 años y que yo sé, Dios, que lo estás haciendo hoy en día a través de muchas maneras, Dios, a través de muchos hijos tuyos que están extendiendo su mano, que están confiando en poner su ofrenda delante de ti. Gracias, Dios. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues le damos realmente gracias a Dios por este mensaje. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido aprender más de su palabra a través de la escuela dominical, del estudio bíblico que estamos haciendo en el libro de los Hechos con nuestro hermano David. Le damos gracias a Dios por cada alabanza que hemos escuchado en este momento con nuestros hermanos jóvenes también. Y le damos gracias a Dios porque hemos escuchado la voz de Dios a través de nuestro pastor, el hermano Daniel Hurtado. Pero antes de terminar con este culto, quisiera que hiciéramos otra oración, pero en esta oración para llevar y poner en las manos de Dios algunas peticiones que me han estado haciendo llegar durante la mañana. Queremos orar por nuestro hermano Efraín, queremos orar por Paulina Conde, por su compañero de trabajo, por la salud de ellos, y Julieta Gallegos también nos hace llegar una petición que quiere que oremos por su primo René Gallegos de BC, quien está hospitalizado muy grave. Entonces también ponerlo en las manos de Dios. Y una enfermera del ISSSTE, que ya se convirtió el ISSSTE, el que está allá en Atapaneo, en Hospital COVID, y ella es una de las que está atendiendo, es Lupita Contreras, una gran amiga también y enfermera, que también la pongamos en sus manos. Vamos a orar a nuestro Dios, poniendo en las manos de Dios estas peticiones que me hicieron llegar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos una vez más ante ti y estamos en este momento, Señor, primero agradecerte todas las bendiciones que tú nos has derramado a través de este culto y a través de cada momento de nuestra vida también, Señor. Pero también, Padre, queremos poner en tus manos en este momento las peticiones que tenemos al primo de nuestra amiga Julieta, a Paulina Conde, su compañero de trabajo, a nuestro hermano Efraín, a la enfermera Lupita Contreras. Señor, que tú estés con ellos. Tú sabes las necesidades de cada uno de ellos, con los que tengas que actuar en la salud, Padre, que se haga tu voluntad en el cuerpo de ellos, que todo sea acorde a lo que tú tienes preparado y al propósito que tú tienes para con cada uno de ellos, Señor. Y a los que están pidiendo tu protección también, Señor, está con ellos. No los dejes, Padre Santo. Te pido por cada familia y congregante de nuestra iglesia y por cada persona que ha estado siguiendo el culto en este momento a través de sus computadoras o sus celulares, Señor, que también tú les bendigas grandemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
hermanos, le damos gracias a Dios por este hermoso culto y solamente me queda decirles que si tienen algún comentario o si quieren hacernos llegar algún mensaje, pueden hacerlo a través de los mensajes de nuestra página oficial en Facebook. Si tienen alguna petición alguna petición de oración, también nos las pueden hacer llegar para ponerlos en nuestra lista de oración. Recuerden que el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, tenemos nuestro culto de oración, también de manera virtual, y ahí podemos ponerlos en las manos de Dios. Si hay alguna pregunta sobre el estudio bíblico, también a través de la página nos la pueden llegar. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga.